desventajas a su disposición. Primero fue la superioridad de sus catafractos, y segundo era el calor extremo al que los romanos aún no se habían adaptado. Aureliano comprendió la situación, así que planeó usar una táctica implementada por Claudio el Gótico contra los godos, volviendo ambas desventajas en ventajas decisivas. Después de algunas escaramuzas, Sabdas quiso ganar rápidamente la iniciativa y ordenó una carga de caballería que a su vez obligó a Aureliano a ordenar una carga con su propia caballería para contrarrestar. Cuando las dos fuerzas estaban cerca de empeñarse, la caballería ligera romana de repente rompió filas y abandonó el campo de batalla. Sabdas, oliendo sangre y una victoria segura, ordenó a sus catafractos mucho más pesados que les dieran caza. Batalla de Imade, 272, entre las fuerzas romanas dirigidas por el emperador Aureliano y las fuerzas palmiranas dirigidas por la reina Zenobia. La batalla resultó en una victoria romana y la conquista de Antioquía tras una larga persecución, y el caluroso sol empezó a hacer mella en los caballos y jinetes fuertemente armados de Palmira, pero su confianza aparentemente inquebrantable en la superioridad de su caballería les obligó a continuar. En un momento determinado los jinetes romanos dieron la vuelta y de repente atacaron a la caballería exhausta y sorprendida. La trampa fue devastadora, y muy pocos de la caballería palmeriana volvieron con vida. Después de enterarse de la destrucción de su caballería, Sabdas se dio cuenta de que el día estaba perdido. Su infantería no era rival para los legionarios endurecidos por las guerras con los germánicos, y de inmediato ordenó la retirada completa a Antioquía. Comprendiendo la inevitabilidad de la caída de Antioquía, la reina Zenobia y Sabdas reabastecieron sus fuerzas y se movieron bajo el amparo de la oscuridad danesa. Por la mañana, los habitantes de Antioquía descubrieron que habían sido abandonados y la reputación de Aureliano con sus salvajes represalias les paralizó de miedo. No tenían más remedio que abrir sus puertas a Aureliano y prepararse para lo peor. Para su sorpresa, Aureliano no mató a nadie ni permitió que sus tropas saqueasen la ciudad, sino que concedió una amnistía general. Esta muestra de misericordia tuvo un efecto dominó en toda la zona, cayendo una ciudad tras otra, ya no temiendo represalias, aceptaron la reincorporación pacífica al Imperio Romano. Jinetes romanos sobre dromedarios bajo imperio. Llevan lanza, arco con flechas y espículas o jabalinas. Batalla de Emesa, 272, Aureliano persiguió a Zenobia hasta la ciudad de Mesa, actual Homs, Siria. Allí llegó con su ejército reforzado con fuerzas locales, unos 60.000 de los cuales 5.000 eran jinetes. Sabdas debía tener unas fuerzas similares. Se enfrentaron en una llanura a las afueras de la ciudad, y las formaciones volvieron a ser las mismas, la infantería en el centro y la caballería en las alas. La caballería pesada de Palmira, los catafractas que eran superiores a los jinetes romanos, iniciaron la batalla con una carga, los romanos los volvieron a poner en fuga, los catafractas regresaron pronto para no repetir el mismo error, pero lo hicieron dispersos y fueron masacrados por la infantería romana. Según Zósimo, las unidades de Judea, con sus garrotes, masacraron a los caballeros acorazados de Palmira. Sabdas volvió a refugiarse en los muros de la ciudad. Más tarde Zenobia huyó a Palmira, pero no pudo llevarse el tesoro consigo. Aureliano puso sitio a la ciudad, que se rindió más tarde. Asedio de Palmira, 272-273. El asedio de Palmira parece haber sido una prueba difícil para los romanos, debido a las defensas vigorosas y a las murallas de Palmira. Zenobia intentó en vano obtener la alianza del monarca persa, así como sus aliados armenios, pero fue en vano, y Aureliano pidió a Zenobia que rindiese y salvara su ciudad. Ella se negó y el asedio continuó, a pesar del acoso de las incursiones de la caballería árabe y las fuertes defensas. Aureliano fue reforzado con la llegada de Probus en el 273. Con el tiempo se hizo evidente para Zenobia que la causa estaba perdida y decidió huir de la ciudad. Se las arregló para salir de la ciudad a lomos de un camello, pero fue capturada por la caballería romana y llevada a presencia de Aureliano. Zenobia es capturada por la caballería romana. Autor Zvonimir Gbasic para Ancient History. Poco después de esto la ciudad se rindió y se salvó. Aureliano procedió a regresar. Zenobia y su hijo fueron obligados a caminar en las calles de Roma durante su triunfo.
La reina Zenobia de Palmira encadenada desfilando por las calles de Roma en 274. Detrás el emperador Aureliano en su carro triunfal tirado por siervos. Autor Angus MacReid. En los meses posteriores hubo varios levantamientos en los territorios ocupados que fueron sofocados por Aureliano sin piedad. Después de un breve choque con los persas y otro en Egipto contra el usurpador Firmo, se vio obligado a regresar a Palmira en 273, cuando la ciudad se rebeló de nuevo. Esta vez, Aureliano permitió a sus soldados saquear la ciudad y Palmira nunca llegaría a recuperarse del desastre. La leyenda dice que Aureliano quedó tan prendado del porte y la belleza de la reina depuesta que le concedió un exilio digno, liberándola y asignándole una lujosa villa en Tibur, Tivoli, Italia. La reina Zenobia de Palmira en su destierro de Tibur, Tivoli, Italia, en 274, se preparó para recuperar el imperio galo-romano, que ya había perdido varios territorios a manos de Claudio II. El enfrentamiento decisivo en la batalla Chalons-sur-Marne, en la que el ejército de Tétrico fue aplastado por el de Aureliano en marzo de 274, tanto Tétrico como su hijo se habían rendido a Aureliano, el imperio romano estaba reunificado del todo, y las tropas fronterizas volvieron a sus puestos. Más de un siglo transcurriría antes de que Roma perdiera otra vez el control sobre las amenazas externas. En 275, Aureliano marchó hacia Asia Menor, preparando otra campaña contra el imperio sasánida, la muerte en rápida sucesión de los reyes Apori, 272, y Hormuzzi, 273, y la subida al poder de un rey débil, Barami, suscitó la posibilidad de atacar al imperio sasánida. Sin embargo, Aureliano nunca llegaría a Persia, pues fue apuñalado mientras esperaba en Tracia para pasar a Asia Menor, por un secretario corrupto. Jinete legionario Lanciarius en 284. Se denominaban así por usar la lancia, que era una jabalina ligera. Eran jinetes ligeros junto con los equites, jinetes regulares, y los promoti. Su equipo era: 1. La silla de cuernos. 2. Lanciarius con protección acolchada llamada Toracomochus y un yelmo con cesti. 3. Yelmo tipo con cesti y Spangemelm tipo de Ir el Medina. 4. Yelmo tipo Niederwieber. 5. Espata y espada corta llamada Semi-Spatium, pugio y cuchillo. Autor Sean O'Brien. Crisis económica. Se produjo una crisis económica porque al no llegar esclavos a Roma, no había expansión, el precio de estos se multiplicó, eran el motor de la economía, se produjo así una subida espectacular de los precios. De la misma forma, la inseguridad política y social produjo un colapso comercial. Las rutas no eran seguras, ya no llegan productos a Roma, ni a las ciudades. Y la economía se transformó en autárquica, economía de autoabastecimiento. Al no llegar metales preciosos a Roma se modifica la moneda, o se cambia el valor nominal o se incorpora menos oro y más cobre, produciendo una hiperinflación causada por años de devaluación de la moneda, lo que contribuyó también a la espectacular subida de los precios. Por otro lado, los habitantes de las ciudades al perder capacidad adquisitiva, dejan de comprar y las fábricas tuvieron que cerrar. Acuñación de monedas durante el Bajo Imperio Romano. Crisis política. En lo político era una etapa de gran inestabilidad, los emperadores duraban poco en el cargo, casi todos murieron de forma violenta. La guardia pretoriana nombraba emperadores, a veces también las legiones proclaman su candidato al trono, enfrentándose a otras que hacen lo mismo, es el periodo conocido como de anarquía militar. La manifestación más importante de todo esto es el desarrollo de sucesivas guerras civiles que arrasaron el imperio y un ejército romano ineficaz y corrupto. Crisis social. La población libre de las ciudades, mientras tanto, empezó a desplazarse a zonas rurales en búsqueda de comida y protección debido a que el aumento de precios hacía cada vez más difícil obtener alimentos en las urbes para quienes no fuesen comerciantes, burócratas o soldados. Desesperados por la necesidad de sobrevivir, muchos de estos plebeyos de las ciudades, así como muchos pequeños agricultores, se vieron forzados a renunciar a derechos básicos de ciudadanía para recibir protección de los grandes aristócratas convertidos en terratenientes.
Roma y las grandes ciudades perdieron habitantes, también numerosos aristócratas romanos abandonaban las ciudades de provincias para refugiarse en sus grandes propiedades rurales, donde se hicieron económicamente autosuficientes y podían mantener una autoridad efectiva sobre masas de campesinos, creando el embrión de los señores feudales de siglos posteriores. Por otro lado, los ataques de los bárbaros hizo que los territorios de los limes fueran abandonados, empezando a ser ocupados por los bárbaros. En los aspectos religioso y cultural se desconfía de los dioses y la religión tradicionales, que ya no dan respuestas a un mundo convulso y encuentran consuelo en otras religiones como el cristianismo, que promete un mundo mejor en el más allá. También la prolongada crisis tiene